Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy seguimos un domingo más acá, acompañados con la Santísima Virgen María, con Jesús, caminando como los discípulos de Maús hacia ese encuentro pleno con Jesucristo, que es esta consagración a Jesús por María, ¿no? Y para escuchar cómo nos arde el corazón al tenerlo tan cerca, que María nos lo trae así tan cerquita de nosotros, para que, bueno, tengamos esa alegría que tuvieron estos discípulos de Maús, que se encontraron con el Señor ¿eh? y, que, y que lo recibieron en la Eucaristía, que ese encuentro lo tenemos todo el tiempo que nos acercamos a la Eucaristía, estamos como los discípulos de Maús, ¿no? Es donde Él se quiso quedar. Bueno, vamos entonces, voy a compartir el PowerPoint, parece que no lo abrí. Un minutito. Que no lo encuentro. Un minutito voy a ver, no sé qué me pasó con el PowerPoint, que no lo encuentro. Tengan paciencia. Bueno, se me perdió. Bueno, mientras vos lo buscás, Isabel, yo les invito a los hermanos a que comencemos con una oración. ¿Qué te parece? sí, cómo no. Mientras vos buscás, yo los invito a todos los que se están conectando por Zoom y a los que están viendo este video. Vamos a cerrar nuestros ojos un minutito y vamos a pedirte a vos, Santísima Virgen María, que intercedas de manera especial por nosotros, que estamos viendo todos estos encuentros hasta ahora, que queremos consagrarnos al Señor por medio tuyo. Intercede, Santísima Virgen, como intercediste por los apóstoles en Pentecostés, como intercediste en toda la vida de Jesús, como intercedés por la vida de la Iglesia en estos 20 siglos y como vas a seguir intercediendo. María, nos consagramos a tu Hijo, pero por medio tuyo. Por eso queremos que seas ese canal privilegiado de Jesús en esta noche. Díganle cada uno desde sus casas: María, tomame de la mano.
llévame hasta Jesús. María, haceme pertenecer únicamente a Jesús. Ayúdame, María, a renunciar a todo lo que me aleja del Señor. Gracias, María, porque sabemos que tu amor de mamá nos va a cubrir, nos va a proteger para que seamos para siempre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así sea, qué lindo. Bueno, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a seguir con este conocimiento de Jesucristo. Y bueno, hicimos la oración, ya lo hicimos con Nicolás, así que vamos directamente porque teníamos una oración que la dijimos en la anterior charla, pero que la pueden volver a leer, es muy linda esta oración de San Luis, donde invoca a Jesucristo y le dice: gracias por darme a María, porque no sé si no la tuviera ella, me hubiera perdido, ¿no? Es esta oración tan linda de San Luis. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema, ¿no? Jesucristo, nuestro fin último. Bueno, ustedes se acuerdan lo que hablamos en el anterior encuentro, la charlita, ¿no? Del amor con que Dios nos amó. Y hemos hablado todos de cómo pensó antes de que naciéramos, cómo no nos pensó y cómo siempre nos está esperando para darnos la felicidad, que es lo que el hombre busca y a veces por caminos equivocados. Dijimos que a este Dios amoroso debemos adorar. Solo Él merece nuestro reconocimiento y agradecimiento por todo lo que nos da. Pero el Dios de los cristianos es un Dios que se ha revelado como un Dios que es Trinidad, que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. ¿No es un Dios que es un solo Dios, pero en tres personas diferentes? Antes una herejía en la antigüedad donde se decía que, digamos, que Dios se manifestaba en tres aspectos, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso es una herejía. Nosotros realmente creemos en un solo Dios en tres personas diferentes. Es un misterio. Para el hombre es muy difícil verdaderamente poder comprender este misterio. Está más allá de nuestra razón, aunque no por eso siempre, por eso Dios nos se ha revelado y nos ha hecho conocer ciertas cositas. Es más lo que no sabemos de Dios que lo que sabemos. Pero bueno, así le pasó a San Agustín. ¿Se acuerdan cuando ese relato de que él paseaba por la playa y había un niño que había hecho un agujerito en la arena y con un baldecito iba y venía llenando ese agujerito con las aguas del mar? Y entonces San Agustín viéndole le pregunta: ¿y qué estás haciendo? Y entonces el niño le dice: estoy trayendo todo el agua del mar a este huequito. Entonces San Agustín dice: pero esto es imposible, ¿no te das cuenta que esto es imposible? Entonces él le dice: más imposible es lo que vos estás pensando si querés conocer la Santísima Trinidad, ¿no? O sea que para nosotros va más allá, pero eso no quiere decir que al revelarse Dios a través de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, vamos siempre penetrando un poquito más en este misterio según Él quiere que lo hagamos. Y mucho más
se nos reveló más por Jesucristo, ¿no? Jesucristo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. San Luis María de Montfort, él se imaginó esta encarnación, ¿no? Se imaginó este misterio de la encarnación del Verbo. Él tiene un librito que se llama El amor a la sabiduría encarnada. Él llama a Jesús, Jesucristo, la sabiduría encarnada. Recordemos que antes era el Verbo, o sea, era la sabiduría eterna, le dice él. Y bueno, él se imaginó ese momento, ¿no?, en que estaba la Santísima Trinidad, se reunió para ver qué iba a hacer con el hombre, ¿no?, después de su caída. El Verbo, dice, la sabiduría eterna, reconoce que el hombre y su posteridad se merecen la condenación eterna con los ángeles rebeldes, pero que es preciso compadecerse de él, porque su pecado obedece más a su debilidad e ignorancia que a la malicia, y que es una gran lástima que una obra maestra tan bien lograda quede esclavizada al enemigo y que millones de hombres se vean para siempre condenados por el pecado de uno solo. Muestra los tronos vacíos de los ángeles apóstatas, que sería bueno llenar de nuevo. Él se está imaginando eso, ¿no? Dice, los relata así. E indica la gloria inmensa que Dios recibiría en el tiempo y la eternidad si se salva al hombre. Viendo que nadie en el universo podría expiar el pecado del hombre y queriendo salvar al desventurado, a quien amaba por naturaleza, haya un medio admirable. Proceder asombroso, dice San Luis, ¿no?, entre signos de admiración. Amor incomprensible, llevado al extremo. La sabiduría eterna se ofrece ella misma en holocausto al Padre para merecernos una eternidad feliz. Su oferta es aceptada. El Hijo de Dios se hará hombre en el momento oportuno. Así, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Eso, ¿se acuerdan que lo dice San Pablo, verdad? Bueno, este Dios que nos amó desde siempre, como dijimos en la charla anterior, ese Dios amoroso no podía dejar de ayudarnos, de levantarnos de nuevo. Somos sus obras maestras y lo más amado que él creó. Por lo tanto, San Luis nos pone esta imagen, esta imaginación, ¿no? Este cuentito, ¿no?, de que él se imaginaba eso, que estaba la Santísima Trinidad, viendo cómo salvaba al hombre, ¿no? Y ahí nuestro Señor, la segunda persona, se ofrece ella misma, y por eso se encarna, ¿no? Y se encarna, dice, de una mujer. Como dice San Pablo, en un momento llegó el tiempo en que el hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad se debía encarnar. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén, en tiempos del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilatos, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios, bajo del cielo, ha venido en carne.
porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todo, gracias sobre gracias. Eso es la encarnación del Verbo. Eso es el por qué el Verbo eterno del Padre se encarnó, ¿no? Y ven, o sea, todos estos datos que son históricos, para que no es, porque esto no es una fábula, no es un invento, porque muchas veces nos critican a nosotros que estamos inventando cosas, de dónde sacamos eso. Bueno, acá vemos el momento de la encarnación, era un momento histórico, se puede comprobar todos estos datos que está dado en las Sagradas Escrituras de cómo en el momento de la encarnación del Verbo. ¿Por qué se encarnó el Verbo? El Verbo se encarnó en principio para salvarnos, para reconciliarnos con Dios y para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y bueno, y yo, cuando yo hacía este resumen bueno, y ponía esto, ¿no? Para salvarnos, se encarnó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es la salvación para cada uno de nosotros? Nosotros decimos, bueno, ay, a veces tenemos esa expresión, ay, me salvé, ¿no? Y bueno, pero ¿de qué nos salvamos nosotros? ¿Qué es la salvación que nosotros buscamos siempre, ¿no? La salvación de tener un buen trabajo, la salvación de que por ahí no nos agarró un ladrón por la calle, la salvación de que, bueno, estamos sanos, no nos agarró el virus del COVID, ¿no es cierto? La salvación de que, bueno, crucé la calle y ni siquiera presté atención, pero me salvé de que me llevara por delante un coche porque, bueno, me salvé, ¿no? O en un accidente, cuántas personas sufren accidentes graves y algunos fallecen en el accidente y otros se salvan. Bueno, me salvé. Bueno, todas esas ustedes pueden también, si quieren decirme, ¿no? ¿De qué piensan uno que se quiere salvar? ¿Cuál es la salvación que el hombre tiene en su mente cuando dice me salvé o habla de salvación? Y son muchas cosas, ¿no? Pero si vemos, todas esas cosas son materiales, son de esta tierra. Pero el Señor Jesús no se encarnó solamente para salvarnos, porque en todas esas cosas está la providencia de Dios. Detrás de todo eso siempre Dios está atrás, porque Él a nosotros no se nos cae un pelo de la cabeza sin que Dios lo permita, ¿no? Y que entonces detrás de todas las situaciones que nosotros pasamos y que podemos pasarla sin inconveniente, está Dios. Pero la salvación que Dios que quiso hacer por medio de Jesucristo es la vida eterna. Es una salvación eterna, ya no para cosas puntuales de la vida, ¿no? Entonces, eso significa que el Señor se encarnó para salvarnos. Porque nosotros con el pecado original, ya sabemos, ¿no? Habíamos perdido la gracia, habíamos perdido, digamos, habíamos adquirido el sufrimiento y la muerte, y habíamos por el pecado perdido la amistad con Dios. O sea, ya se nos había cerrado ese paraíso donde Dios nos había puesto, donde éramos felices completamente. Y Dios quiso que volviéramos a ser felices mucho más
que en el paraíso vamos a hacer. Yo he hablado del tema del cielo, ¿no? En una de las charlas. Bueno, por eso se encarnó el Hijo de Dios. Bueno, y las consecuencias de la encarnación, vamos a ver más o menos qué significa, ¿no? este nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva. Jesús, Cristo, porque nosotros decimos Jesucristo, significa ungido, Mesías, como en el tiempo de Jesús, y antes, ¿no? Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes, ¿no? Y bueno, sabemos que Jesús es el sacerdote eterno, ¿no? Es el rey, entonces es el ungido, el Mesías. Al Verbo encarnado también se le llama Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Porque, como dice el título, ¿no? Jesucristo es nuestro último fin, o sea que esta etapa en que estamos es el que tenemos que conocer a Jesucristo, porque ya que es nuestro fin, no se puede amar al que no se conoce, y no nos vamos a entregar si no conocemos a quién nos estamos entregando, ¿no? Y bueno, eso es lo que es este tema que vamos a hablar. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo tiene dos naturalezas en una sola persona divina, dos voluntades, humana y divina, sin resistencia ni oposición, subordinada a la voluntad omnipotente. O sea, como hombre, Jesús, ¿no? Tenía su propia voluntad humana, también la voluntad divina. Pero es que como vemos como María, que a veces, ¿no? También ella, cuando está subordinada siempre a la voluntad de Dios, María, ¿no? Como criatura. Nosotros también siempre tenemos que buscar la voluntad de Dios. Jesús, al tener esas dos voluntades, su voluntad humana, nunca estaba en contradicción con su voluntad divina, porque era imposible eso, ¿no? Es Dios, es santo, es un hombre sin pecado. Entonces, siempre como la Virgen María, ¿no? Porque la Virgen María también fue, por supuesto, María por gracia, Jesucristo por naturaleza. María por gracia fue concebida sin pecado. Entonces, siempre lo que ella decidía hacer estaba con la voluntad de Dios, con la ayuda de la gracia que ella recibió y recibe. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el único Hijo de Dios de la misma naturaleza del Padre. Eso lo decimos en el credo, ¿no es cierto? Jesús tiene, como Hijo de Dios, como persona divina, tiene la misma naturaleza del Padre. Eso es un misterio, porque nosotros nos conocemos nuestra naturaleza humana, como somos, nos conocemos como somos nuestra naturaleza humana, pero la naturaleza divina no la podemos conocer, o sea, no la conocemos. ¿Cómo es la naturaleza divina? ¿No es cierto? Es espiritual, es diferente. No la podemos llegar a comprender ni se nos ha revelado completamente. Nosotros somos hijos adoptivos por Jesucristo. Jesucristo, dice, es el Señor, en griego, Kyrios. El misterio de la encarnación se realiza en la anunciación del ángel a Gabriel a la Santísima Virgen María. Recordemos que cuando Jesús se encarna, ese misterio lo podemos meditar en el Santo Rosario, ¿no? En el primer misterio gozoso, ahí está el misterio de la encarnación. El momento
en que el verbo de Dios, el verbo increado, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en las entrañas purísimas de María. Solo a Cristo anunciamos. Esa es la próxima. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, por el cual se ofrece la salvación a todos los hombres. Nosotros, el fin cuando nosotros hablamos de Jesús, en la catequesis, cuando queremos hablar de Jesús, ¿no? Decimos que el fin es conducirnos a Jesús, con la comunión, en comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre, en el Espíritu, y hacernos partícipe de la vida de la Santísima Trinidad. Por Jesucristo nosotros llegamos al Padre, ¿no? Y así está en el Espíritu Santo. Y así nos hacemos también esos hijos adoptivos. Por Cristo somos hijos adoptivos. El verdadero Hijo de Dios es Jesús. Es la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre en Jesucristo. Nosotros, a través de Él, somos hijos adoptivos de Dios. Anunciar a Cristo es predicarlo con todo lo que Él es. ¿Cómo amar a Cristo sin su esposa, la Iglesia? ¿Cómo adorarle sin su cuerpo eucarístico? ¿Cómo pedirle perdón desconociendo los misterios de la reconciliación? ¿Cómo decir que le aceptamos si rechazamos a su madre, regalo que nos dio en la cruz? Recibiendo a Cristo aceptamos a María, y recibiendo a María volvemos a Cristo cuando ella nos dice: haced lo que Él os diga. A veces nuestros hermanos separados que no quieren a María, ¿no? Y siempre que nos están diciendo por qué hablamos siempre de María, y por qué hablamos, y por qué y por qué el otro sobre María. Bueno, que hablemos solo de Cristo, que Cristo es lo que tenemos que anunciar. Bueno, pero Cristo, como acabo de decir, hay que predicarlo en todo lo que es, ¿no? Cristo, no podemos amar a Cristo sin su iglesia, que es su cuerpo místico. No podemos adorarlo si no lo adoramos en su cuerpo eucarístico, en la Santa Eucaristía. ¿Cómo pedirle perdón si desconocemos a los ministros que Él mismo instituyó para que podamos acercarnos a esa reconciliación? Y además nos dejó a su madre, porque Jesús y su madre, Jesús, o sea, Dios podría haber hecho la salvación sin tener una madre, sin aparecer en una familia. Pero no quiso eso Dios, no quiso eso Dios. San Luis, en su libro, ¿no? El Tratado de la Verdadera Devoción, en los numerales 61, nos habla, ¿no? de quién es este Jesucristo al que nosotros nos vamos a consagrar, y cuál es que es nuestro fin último. Y dice así, se los voy a leer porque es muy lindo.
El fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. De acuerdo que nosotros nos vamos a consagrar a través de esta verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y bueno, eso es lo que nos va a decir San Luis acá. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. La meta de nuestro ministerio, escribe San Pablo, es construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos, sin excepción, alcancemos la edad adulta. Efectivamente, solo en Cristo habita realmente la plenitud total de la divinidad y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección. Solo en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición del Espíritu, porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos, el único Señor en que debemos depender, la única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos asemejarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo, en que en todo debe bastarnos. No hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos. Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria que Jesucristo. Todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en arena movediza y se derrumbará infaliblemente tarde o temprano. Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, caerá, se secará y lo echarán al fuego. En cambio, si permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no pesa ya sobre nosotros condenación alguna. Ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni criatura alguna podrá hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo, lo podemos todo. Tributar al Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y gloria. Hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. ¿Le suena esta palabra que acaba de decir San Luis acá? Lo escuchamos en la misa, ¿verdad? Cuando se levanta la patena y el cáliz, y el sacerdote dice esas palabras, ¿no? Con Jesucristo, en Jesucristo. Bueno, con Él y en Él y por Él. Por tanto, si establecemos, dice, la sola devoción a la Santísima Virgen María, es solo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Y fíjense lo que dice acá, San Luis, algo bastante serio. Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica. Pero como ya lo he demostrado e insistiré en ello más adelante, sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a nuestro fin, ¿no? La Virgen María nos ayuda a nuestro fin. La devoción a la Santísima Virgen es un medio privilegiado para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y servirle fielmente. Porque no pensaréis jamás en María sin que María por vosotros piense en Dios. No alabaréis ni honraréis jamás a María
sin que María alabe y honre a Dios. María es toda relativa a Dios, y me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con respecto a Él, o el eco de Dios, ya que no dice ni repite otra cosa más que Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído. Y María, el eco fiel de Dios, exclamó: mi alma glorifica al Señor. Lo que en esta ocasión hizo María, lo hace todos los días. Cuando la alabamos, la amamos, la honramos o nos damos a ella. Alabamos a Dios, amamos a Dios, honramos a Dios, nos damos a Dios por María y en María. María es totalmente cristocéntrica y por lo tanto esta consagración también lo es. Como ya dijimos, el fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Bueno, ya le he leído el numeral, ¿no? Y acá lo repite en esta fotocopia que tengo. El numeral 61 y 62 del tratado. Ir ahí, ¿no? Que no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, ¿no? Caerá y se secará y se lo arrojará al fuego. Si en cambio permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, se acabó para nosotros la condenación, ¿no? Es como ya lo dije, lo leí en el numeral, no lo repito. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo lo podemos todo, dice acá la diapositiva. ¿Qué podemos? Tributar al Padre en unidad al Espíritu Santo todo honor y gloria, hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. Por lo tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. La Virgen María, una criatura. Bueno, aunque profundamente enamorado San Luis de la Virgen, él mismo dice que es una criatura y nunca la toma como una divinidad. Porque nosotros hablamos tanto de esto así de María y todo, y a lo mejor se puede confundir, ¿no? Se puede confundir. La Virgen es una criatura. Es alguien que Dios creó también, perfecta, sí, porque la hizo con un montón de bellezas, pero en definitiva es una criatura. Y San Luis dice en el Tratado de la Verdadera Devoción, se lo voy a leer de acá, del librito, en los numerales 14 y 15, tienen que leer el librito, tienen que ir leyendo, porque es hermoso todo lo que encontramos acá. El corazón me ha dictado, dice así, ¿no? El 14. Confieso, dice, con toda la iglesia, que siendo María, porque lo que leí anterior dice que el corazón le ha dictado, o sea que San Luis escribe este libro, ¿no? No solamente por conocimiento intelectual, sino que él lo experimenta así, como una revelación que le ha hecho Dios a él. Dice, confieso con toda la iglesia que siendo María una simple criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo Él es el que es.
Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer para hacerlo todo. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia, ni en sus sentimientos, ni en su manera de obrar. Así quiso Dios. Nosotros no tenemos ningún no, ¿qué le vamos a discutir a Dios si Dios lo quiso así? Quiso que la obra más grande de Dios sea a través de María, de esta encarnación del Verbo, este Dios que quiso venir al mundo, tomar nuestra naturaleza humana y como se imaginaba San Luis, para rescatarnos, porque solo Él podía hacerlo. Solo Él podía, como Dios, salvar esta naturaleza nuestra, que había caído por el pecado de Adán y Eva, por nuestros primeros padres. Y es esa obra maestra que Dios quiso hacer a través de su otra obra maestra, que es la Virgen María, ¿no? Por eso decimos que esta devoción es con cristocéntrica. O sea, no nos dirigimos a María solamente por ella misma, sino que sabemos que María es toda relativa a Dios, toda relativa a Jesús. Entonces, no tenemos que temer de ir a Jesús a través de ella. Ella nos lleva siempre a Jesucristo. Dice San Luis, y con esto voy a terminar, porque creo que tengo alguna otra cosita acá, pero bueno, hoy hacemos más cortito el taller. Dice San Luis, Señor, que venga tu reino para que venga el reino de María. La práctica de esta semana. Vamos a rezar los misterios gozosos, especialmente meditando en ese primer misterio de la encarnación del Verbo. Nos ayudemos con la Biblia, ¿no? Leemos ese momento de la encarnación, cuando va el ángel María, el ángel se dirige a María, para pedir su consentimiento, ¿no? Para decirle que ella iba a ser la madre de Dios. Entonces vamos a meditar ese misterio, pidamos a la Virgen que ella nos abra el corazón para poder comprender este gran misterio que es el central. El central, porque si Jesús no se hubiera encarnado, si el Verbo no se hubiera encarnado, tampoco hubiera podido morir en la cruz. Hoy nos decía el sacerdote, con esto de los discípulos de Maús, que nosotros muchas veces nos acercamos a Dios a través de una forma muy espiritual. Nos volvemos medio pentecostales, ¿no? Siempre con esa relación espiritual queremos tener con Dios, con Jesús. Pero nos olvidamos de que Dios se encarnó, que Dios tiene un cuerpo. Por eso nos cuesta a veces encontrarlo cerca nuestro, ¿verdad? Y Él ha querido quedarse, dice, vemos, hoy leíamos en los discípulos de Maús,
Él ha querido quedarse en la Eucaristía. No podemos ver su cuerpo de hombre en la Eucaristía, por supuesto, pero sí es algo material, en definitiva. Pero ahí está Jesús, en esa pequeña hostia, ¿no es cierto? Hoy me preguntaban qué era hostia. Bueno, digo, mira, es el pedacito de pan donde Dios se quiso quedar. Bueno, meditemos. Él no podía haber hecho eso si no se hubiera encarnado, si la Virgen no le hubiera dicho sí a Dios y le hubiera dado ese cuerpo por el cual hoy nosotros lo recibimos cada día. Nos encontramos con Él, nos alimentamos de Él y lo tenemos en nuestro corazón, porque Él se queda. A través también de todos los demás sacramentos, porque no solamente es en la Eucaristía. Jesús quiso quedarse hasta el fin de los tiempos en los sacramentos de la Iglesia. Luego vamos yo puse que bueno, la práctica principal es meditar la encarnación del Verbo, pero si hay algún otro misterio que nos ayude a acercarnos más, a conocer más a Jesucristo, que nos une más a Jesucristo, pues lo meditamos y nos quedamos ahí, ¿no? Nos detenemos en ese misterio que nos une más que nos acerca más y nos une más a Jesucristo, para dejar que, como digo yo, que Dios nos hable, y que nos llene de su amor y su misericordia en nuestro corazón. Así tiene que ser nuestro rosario, porque si no, el rosario no tiene alma. El alma del rosario es la meditación de los misterios. Y en esa meditación nos encontramos con Dios, nos encontramos con Jesús, nos encontramos con María. Por eso tratemos esta semana de rezar el rosario y detenernos especialmente en ese misterio, especialmente de la encarnación. Pero cualquier otro misterio que a nosotros nos haga detenernos, porque Dios quiere que ahí mostrarnos algo, y nos quiere hablar a través de ese misterio. Bueno, y las oraciones ya se las había puesto, las mismas oraciones que tenemos que rezar todas en esta etapa, que son prácticamente todas, la del librito que tenemos de oraciones, porque al final de nuestro recorrido nos toca rezar todo. Las letanías al Espíritu Santo, el Ave María Estela, la oración a San Agustín. Esa oración a San Agustín es hermosa, la podemos decir muchas veces, que es muy linda. Letanías del Santísimo Nombre de Jesús y las letanías del Sacratísimo Corazón de Jesús. Esas son las oraciones que tenemos. Podemos terminar nuestro encuentro, entonces voy a salir con la oración de San Agustín, que es tan hermosa, porque él encontró a Jesús en un momento de su vida. Él buscaba la verdad con ansias, pero por caminos siempre equivocados. Y gracias a su mamá Elena, que rezaba y rezaba por él, bueno, en una vuelta del camino se encontró con Jesús. Y entonces hizo esta oración. Vos sois, oh buen Jesús, el Cristo del Señor, mi Padre Santo, mi Dios lleno de misericordia, mi Rey infinitamente grande. Vos sois mi buen pastor, mi único maestro, mi más bondadoso ayudador, mi amado, el más hermoso, mi pan de vida, mi sacerdote eterno. Vos sois mi guía hacia la patria, mi verdadera luz,
mi santísima dulzura, mi camino recto. Vos sos mi sabiduría, brillante por su esplendor, mi sencillez pura y sin mancha, mi paz, mi dulzura. Vos sois, en fin, toda mi custodia, mi preciosa herencia, mi salvación eterna. Oh Jesucristo, amable Maestro, ¿por qué durante mi vida no he amado y deseado otra cosa sino a vos? Jesús, Dios mío, ¿dónde estaba yo cuando no pensaba en vos? Ay, al menos que a partir desde ahora mismo mi corazón no tenga deseos ni ardores más que para Jesús, mi Señor. Que no se dilate sino para amarle a Él solo. Deseos de mi alma, corred ya, os habéis demorado demasiado. Apresuraos a llegar al fin al que aspiráis. Buscad verdaderamente aquel que buscáis. Oh Jesús, anatema quien nos ame, que el que nos ame se vea lleno de amarguras. Oh dulce Jesús, sed del amor, las delicias y la admiración de todo corazón dignamente consagrado a vuestra gloria. Dios de mi corazón y mi herencia, divino Jesús, que mi corazón caiga en santa flaqueza y seas vos mi vida. Que mi alma se encienda al ardiente fuego de vuestro amor y sea el principio del incendio enteramente divino. Que arda sin cesar en el altar de mi corazón, que abrace lo más íntimo de mi ser, que consuma el fondo de mi alma, que en fin, en el día de mi muerte, comparezca ante vos, todo consumido en vuestro santo amor. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé si les gustó esta charla, si la pudieron entender algo. Siempre podemos decir mucho más. Tenemos que hacer un poquito más corto las cosas, si no se nos hace muy, muy largo todo. Bueno, Esteban, ¿qué vas a decirnos? Muy lindo el taller de hoy. Hoy me quedé, te digo, anoche dormí 3 horas y antes de anoche dormí 4 horas. Vengo durmiendo muy poco, no puedo dormir y tenía sueño y me quedé hasta ahora, pero vale la pena. Y me quiero consagrar. Y bueno, vos estás perseverando, lo vas a hacer. Soy indigno, pero me quiero consagrar. Bueno, digno, ¿quién puede serlo, no es cierto? Pero Dios busca eso, ¿no es cierto? Él no busca a los que somos dignos, porque son los santos, y los santos están en el cielo. Nosotros vamos camino a la santidad. Él nos hace dignos. Él es el que nos hace dignos. Nadie, nosotros somos dignos, pero Él es el que lo hace. Así que quédate tranquilo. Bueno, Esteban Solás, gracias por quedarte. Vamos a terminar acá y nos vemos en la semana que viene. Hagan la tarea, y la semana que viene ya tenemos el último taller de esta etapa y después una clase más donde vamos a hablar sobre cómo es la consagración y todo lo que tenemos que hacer. Bueno, buenas noches a todos.